Ahora vamos a ver la solución de ecuaciones diferenciales denominadas exactas. Una ecuación diferencial que tiene esta forma puede ser una ecuación diferencial denominada exacta, donde m es una función de xy más n por una función de xy multiplicada por la y'. Esta forma tienen las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, esta expresión no necesariamente expresa una ecuación diferencial exacta. Sabemos que la y' es igual a dy en dx. Si multiplicamos la diferencial de x por toda la ecuación, obtendríamos esta forma, que son equivalentes. Entonces, ustedes pueden ver en los textos tanto esta forma como esta forma de representar la misma ecuación. Ahora bien, ya dijimos que no necesariamente una ecuación expresada de esta forma es exacta. Puede serlo o no puede ser. Toda función exacta tiene esta forma o esta forma, pero no necesariamente toda estas formas, toda ecuación de esta forma es una exacta. Entonces, necesitamos ver cuándo una ecuación expresada de esta forma es exacta. Bien, para esto tenemos que recordar nuestro curso de cálculo elemental, en donde teníamos una función de una variable y igual a f de x, y y se representaba de manera explícita, que quiere decir que estamos representando a y despejada la y. Esa es de manera explícita. Pero también una función la podíamos, en dos variables, la podíamos expresar como una función de dos variables igual a una constante. Entonces, una función y igual a f de x también la podemos representar de forma implícita, en donde en el primer miembro están las variables x, y en el segundo miembro una constante. ¿Sí? Entonces, puedo expresarla de manera implícita. Quiere decir que no está despejada para ninguna de las dos variables. Bueno, una vez recordando esto, recordemos también de nuestro curso de cálculo vectorial lo siguiente, que la diferencial de una función de dos variables era igual a la parcial de la función respecto de x por la diferencial de x más la parcial de la función respecto de y por la diferencial de y. Ahora, para este caso particular, si phi es una función implícita de xy, quiere decir que es la diferencial de una función de una constante. ¿Sí? Entonces, la diferencial de esta función implícita es igual a 0, ¿sí? Por ser igual a una constante. Quiere decir que phi de xy es una función implícita en x y en y. Bueno, una vez recordado la diferencial de esta función, bueno, ahora veamos cómo nos puede servir esto para determinar si estas ecuaciones diferenciales son exactas o no. Bueno, si nosotros identificamos a m de xy como la parcial de phi respecto de x y a n, que es la que multiplica a la y' o a la diferencial de y, como la parcial de phi respecto de y, donde phi ya sabemos que es la función implícita, bien, quiere decir que es posible que esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación sea la diferencial de una función implícita. ¿Sí? No necesariamente puede serlo, pero si lo es, entonces aquí ya podemos ver cómo poder encontrar una solución, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita nuestro problema es saber cuándo una función, una expresión de este tipo representa una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Una ecuación diferencial exacta como esta, sabemos que la podemos representar como la diferencial de esa función implícita. Bueno, entonces vamos a recordar de nuestro curso de cálculo vectorial también lo siguiente.
En nuestro curso de cálculo vectorial veíamos que las derivadas parciales mixtas de una función son iguales sin importar el orden de derivación. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí derivo phi primero respecto de x y luego respecto de y, va a ser lo mismo que derive a phi primero respecto de y luego respecto de x. O sea, el orden de derivación de las parciales mixtas no afecta, ¿sí? Si yo derivo de esta manera, es lo mismo que derivar de esta manera. Bueno, ahora, esto significa que aquí voy a derivar phi primero respecto de x. Eso quiere decir que al derivar yo phi respecto de x, ¿qué tengo? AM, ¿sí? AM. Eso quiere decir que estoy derivando respecto de y a m. Y aquí igual, aquí estoy derivando phi primero respecto de y. Eso quiere decir que estoy derivando respecto de x a n. Entonces, si estas dos expresiones son iguales, quiere decir que esta es una ecuación que cumple esto y que es una ecuación diferencial exacta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues muy fácil. Entonces, si la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, entonces yo sé que esta ecuación expresada de esta manera la puedo representar mediante una diferencial de una función implícita y es una ecuación diferencial exacta. Mientras yo pueda representar esta expresión como una ecuación diferencial, una diferencial de una función implícita, entonces esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿la solución cuál sería? Pues encontrar justamente, la solución sería encontrar esta phi de xy, que es una función implícita. ¿Cómo encontrar esta phi de xy? Bueno, pues justamente encontrarla es encontrando la integral de esa diferencial, ¿verdad? Bueno, ¿cómo procederemos a encontrar esa phi? Bueno, yo sé que la diferencial de phi, vamos a ver, vamos a analizar este término. Si yo tengo la parcial de phi respecto de x, que es m por dx, yo puedo encontrar a phi derivándola, integrándola respecto de x, o sea, de esta forma. O sea, yo obtengo, esta sería la solución implícita, que es la integral de la diferencial, integrando a m, esto es m, por dx, ¿sí? Ahora bien, cuando yo haga esta integral, me va a resultar una constante. Pero como estoy integrando respecto a x, y también es variable, pero para integrarla en esta forma la mantengo constante, yo sé que esa constante va a ser una función de y. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la técnica. Integrar respecto de a m respecto de x, por esta razón, y tener una constante que va a depender de y, que va a ser una función de y. Bueno, ahora bien, ¿cómo encontrar esta función de y? Bueno, pues ahora yo sé que la parcial de la función solución, en este caso respecto de y, es igual a la parcial de lo que acabo de obtener. Yo derivo, acabo de obtener esta phi. Esto es la solución. Yo la derivo respecto de y, derivo esto respecto de y, pero yo sé que la parcial de phi respecto de y es igual a n de xy. Entonces, si yo igualo estas dos expresiones, voy a poder encontrar el valor de f de y. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo para aclararlo todo, ¿sí? Digamos que tenemos aquí esta ecuación diferencial. Primero hay que checar si es exacta. Para checar si es exacta, primero hay que identificar quién es n y quién es m. Acuérdense que n es el que va multiplicado a la diferencial de y o a la derivada. Entonces, en este caso, este es n y este es m. ¿Sí? Ya tengo identificado a n y a m. ¿De acuerdo? Bueno, hay que aplicar el criterio. Si aplicamos el criterio, observamos lo siguiente.
La parcial de n respecto de x es igual a 2x y la parcial respecto de x de 3y cuadrada, como ya es una constante para esta derivada parcial, entonces nada más me va a quedar 2x. Bien, ahora voy a encontrar la parcial de m respecto de y obtengo lo siguiente. La parcial de m respecto de y, donde es la parcial de 2xy, y entonces como y 2 es constante, y la parcial de x respecto de y es 1, entonces nada más me va a quedar 2x. ¿Sí? Y observo que son iguales las dos parciales. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Entonces es obvio que esta ecuación la podemos expresar como una diferencial de una función implícita phi. Bueno, procedamos a encontrar a phi. Bueno, phi ya vimos que era la integral de m de x y de x. No le puse el más fy porque eso lo pongo ya cuando integre. Bueno, entonces m de x y, ¿quién es? 2xy. Entonces la integral de 2xy de x, 2y es una constante, y la integral de x es x cuadrada sobre 2, que se va con este 2, y la integral va a ser x cuadrada por y más f de y. Ya encontré a phi, pero desconozco este término. ¿Qué era lo que hacíamos? Pues encontrábamos la parcial de phi respecto, esto es lo que acabamos de encontrar, este es phi también. Yo la derivo respecto de y obtengo lo siguiente. ¿Sí? Entonces, la parcial de esta expresión respecto de y va a ser igual a 2 a x cuadrada, porque y es la parcial de y respecto de y es 1 y x cuadrada es una constante, entonces me queda x cuadrada más la parcial de f de y respecto de y, pero como nada más es una variable, pues entonces es la derivada total, ¿verdad? Entonces va a ser la f' de y. Ahora bien, yo sé que la parcial de phi respecto de y es igual a n de xy, o sea, igual a x cuadrada más 3y cuadrada. Entonces, esta expresión que es la parcial de phi respecto de y es igual a n de xy, que es igual a esto. De esta expresión, yo veo que esta x cuadrada se va con esta x cuadrada y me va a quedar exclusivamente que f' de xy es igual a 3y cuadrada. ¿Por qué? Porque este se fue con este y nada más me queda esto igual a esto. Ahora bien, si yo integro esta expresión, la integral de esto respecto de y, obviamente, ¿qué me va a dar? Me va a dar y cúbica sobre 3, que es y cúbica, más la constante. Entonces ahora sustituyo este valor aquí y me va a quedar x cuadrada más y cúbica más c, en donde la c la paso al siguiente miembro y la solución que me queda es la siguiente. ¿Sí? Es x cuadrada y más y cúbica igual a una constante.